Bienvenidos estimados docentes de la UMG. Es un gusto poder compartir con ustedes este segundo día de celebración. Hoy están con nosotros el equipo del CITEC y nuestro capellán, el reverendo Haroldo Urizar, a quien pedimos envíe un mensaje de ánimo y tome un tiempo para orar por la comunidad docente. Hola comunidad educativa marianista, les saluda el capellán Haroldo Urizar con el hermoso privilegio de poderme dirigir a cada uno de ustedes en esta celebración preciosa y especial para cada uno de nuestros catedráticos, profesores, maestros, con quienes tenemos la bendición de poder trabajar juntos, y aquellos que han llevado durante algún tiempo de su vida o la mayoría de su profesión, han llevado esta noble labor. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Qué interesante es poder transmitirles este mensaje a cada uno de ustedes, especialmente con un mensaje de esperanza y de ánimo para cada uno de ustedes. Estamos ya en casi la mitad del año. Bueno, la mitad del año ya casi se nos fue. Nos falta todavía un poco más para lo que sigue y cada vez se nos vienen más retos, cada vez vienen más cuestiones que tal vez no controlamos. Cuando ya creíamos que las cosas estaban controladas, de repente cambian y estamos sujetos a cambios constantes en los sistemas, en la educación, en todo lo que se nos está presentando. Sin embargo, debo recordarles que aun cuando existan cambios y cuando nosotros creamos que ya teníamos listo todo y que teníamos controlado todo, Dios siempre está pendiente de nosotros, sus hijos. Y algo que me llama mucho la atención en el Salmo 32, versículo 8, David está exponiendo, y este es un salmo precisamente de instrucción, y nosotros los que estamos trabajando en el área educativa, en el proceso de enseñanza, aprendizaje, entendemos muy bien qué significa la instrucción, qué significa la dirección. Este es un salmo que David específicamente lo utiliza para dirección, para darnos instrucción, y el Señor le inspira a David, y en el versículo 8 le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y utiliza dos verbos muy importantes que nosotros los vamos a entender muy bien. Estoy seguro que todos ustedes que se dedican a enseñar entenderán muy bien a qué se refiere. Te haré entender y te enseñaré. Miren qué interesante. La verdad es que estamos nosotros listos y dispuestos para seguir en este camino de poder enseñar, capacitar y guiar a nuestros estudiantes. Pero qué lindo es cuando nosotros entendemos bien ese proceso también de enseñanza y aprendizaje. Y aquí Dios le dice a David: te haré entender, no solo te enseñaré. Saben ustedes que es bien complicado y bien difícil o diferente el asunto de enseñanza cuando solamente se transmite información, pero no hay aprendizaje. Y vean cómo Dios, que es el maestro por excelencia, aquí nos dice algo bien impactante y profundo. No solo te voy a enseñar, sino que te haré entenderlo. Qué lindo, miren, y ese es un ejemplo para nosotros el día de hoy, una palabra de esperanza. No solamente Dios quiere enseñarnos, sino también Él está dispuesto a que nosotros entendamos. ¿Y qué es lo que Él quiere que entendamos? ¿Qué es lo que Él quiere que aprendamos? Dice: el camino en el cual debemos andar. Probablemente o seguramente muchos de los que están escuchando el día de hoy han andado por algunos altibajos, por valles de sombra de muerte, por algunos lugares oscuros en donde no deberían estar. Sin embargo, este versículo nos lleva a recordar que debemos buscarlo a Él para saber hacia dónde debemos caminar. Qué lindo es nuestro Dios, qué bueno es Dios, que siempre está buscando por su amor y por su misericordia el hecho que nosotros estemos bien. Termina diciendo: sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo y qué bonito respaldo es poder escuchar a Dios mismo diciendo: yo voy a poner mis ojos sobre ti, voy a estar en control de todo lo que está en tu vida, todo lo que tienes alrededor, pero te haré entender
y te enseñaré el camino en el que debes andar. Debemos estar muy cerca del Señor para poder sentir que Él pone sus ojos sobre nosotros. Quisiera terminar este mensaje para cada uno de ustedes con una pequeña oración de bendición, por lo que les suplico que cierre sus ojos, incline su rostro y ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios justo, eres un Dios dadivoso, pero también eres un Dios que enseñas, eres un maestro por excelencia, y en tu palabra nos haces ver tantas cosas preciosas y de mucha esperanza para cada uno de tus hijos. Y hoy lo vemos en el Salmo 32, Señor, que tú nos lo haces ver a cada uno de nosotros. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y terminas diciendo, sobre ti fijaré mis ojos. En esta oportunidad yo te pido, Señor, que todas las personas que estén escuchando este mensaje, Señor, puedan realmente entender lo que tú quieres decir con este mensaje. Sé que hay muchas personas en este momento que necesitan palabra de ánimo, palabra de esperanza, y aquí estás tú presentándote personalmente con cada uno de nosotros, diciéndonos sobre ti fijaré mis ojos. Gracias, Señor, pero ayúdanos también a entender qué camino debemos tomar. Bendigo a cada uno de los docentes, Señor, a cada una de las autoridades, de los coordinadores, de los directores, todos aquellos que estamos involucrados en esta noble labor de la enseñanza. Señor, lo hacemos de todo corazón y te pedimos que renueves nuestras fuerzas y que nos hagas levantarnos nuevamente recordando la importancia de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por favor, te pedimos, Señor, que tú lleves esa provisión a los hogares de cada uno de los docentes. Que tú lleves, Señor, esa protección a los hogares de cada uno de los docentes que tanto necesitamos el día de hoy. Los bendecimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Reverendo Urizar. Es una bendición que esté con nosotros en esta celebración. Ahora, dejo con todos ustedes al equipo pedagógico del Centro de Innovación Tecnológica y Educativa CITE. Hoy vamos a hablar sobre las habilidades críticas y creativas del pensamiento en la educación superior. En esta tarde nos acompañará Silvia Sowa y José Luis Ruiz y su servidora Lucía Rivera. Vamos a hablar un poquito sobre el pensamiento crítico versus el pensamiento creativo. El pensamiento crítico utiliza la experiencia y la lógica. Es ordenado y claro. Es aquel que debe entender para analizar, sintetizar y concluir. Es decir, que delibera, ordena, analiza y argumenta. El pensamiento creativo es aquel que rechaza lo antiguo y busca lo nuevo para resolver problemas. Es decir, que se encarga de generar cosas nuevas que nos llevan fuera de los límites establecidos, rompiendo paradigmas y llevando soluciones fuera de lo común. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Ambos tienen puntos fuertes y débiles, dependiendo del contexto en el que se vean. Sin embargo, para encontrar soluciones a problemas complejos, se requiere de la lógica y el análisis, es decir, del pensamiento crítico, pero también de la creatividad para aportar nuevas ideas. Ahora bien, algunos de los beneficios en educación al fomentar el pensamiento crítico es que se tiene la capacidad de discernir entre lo verdadero y falso. Ayuda a componer una visión propia de la vida, al crecimiento personal. Además, permite desmontar prejuicios, estimula las habilidades investigativas y analíticas, ayuda al abordaje de problemas y a la proactividad,
fortalece el aprendizaje autodidacta y la autonomía, ayuda a construir argumentos sólidos. Mientras que fomentar el pensamiento creativo en la educación permite ver la realidad de otra manera a través de otra perspectiva. Se tiene mayor confianza en uno mismo, se desarrolla la imaginación y el aumento del entusiasmo y la motivación, así como el desarrollo del pensamiento creativo también nos aporta fluidez para ser productivo y tener diferentes opciones, propuestas o alternativas. ¿Qué actitudes debemos de tener para formar pensamiento crítico y creativo en nuestros estudiantes? Pues debemos de tener una mente abierta, donde haya curiosidad, interés en nuevas ideas, formulación de preguntas, pero también debemos de formular problemas, inquietudes, informarse e investigar, buscar, leer artículos, revistas, descargar documentos, hacer entrevistas a personas y observar lo que está a tu alrededor. Además, sustentar ideas con la información que uno tiene, interpretar información que uno acumule para tener muchos puntos de vista, para hacer comparaciones y contrastar una información con la otra, inferir conclusiones sobre la relación entre problemas, preguntas e información y finalmente concluir, expresar y compartir. Muchísimas gracias. Dejo en la palabra a nuestro compañero José Luis Ruiz. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Para dar continuidad a esta presentación, ahora nos vamos a enfocar en cuáles son esas preguntas claves para desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad. Como se dijo con anterioridad, el pensamiento crítico es un pensamiento convergente. Es decir, es un pensamiento lógico que requiere una estructura y un proceso. Con toda seguridad, en su labor docente, seguramente en algún momento han tenido que enfrentar algunas dificultades en cuanto al análisis que los estudiantes tienen que hacer de los documentos, porque muchas veces lo ven el documento de manera literal. Esto significa que al hacer preguntas más detalladas, más específicas, ayudan al estudiante a profundizar de una manera mucho más coherente. Por supuesto que el desarrollo del pensamiento crítico no puede estar alejado del pensamiento profundo, en el sentido del análisis de cada uno de los documentos que el estudiante se va a presentar y sobre todo de los niveles taxonómicos. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que no nos podemos desligar de los niveles de comprensión lectora. Esto significa que tenemos que estimular también a los estudiantes esa capacidad lectora. Y por supuesto, pasar del nivel literal al nivel crítico, pasando por el nivel inferencial. Si el estudiante tiene un alto nivel de lectura, posiblemente va a ser mucho más fácil desarrollar el pensamiento crítico. Como podemos ver, estas preguntas ayudan a este propósito. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando preguntamos por qué, la pregunta va orientada a una causalidad, es decir, a una relación de causa-efecto, y por tanto requiere una profundidad no solamente en lo descriptivo, sino también en lo analítico. Y esta estructura es válida para cualquier materia. El pensamiento creativo es por naturaleza un pensamiento divergente. Esto significa que la intención es buscar varias soluciones a un problema. Por supuesto que la creatividad es un rasgo distintivo de los seres humanos, de las personas. Sin embargo, esto requiere también un aspecto de orientación, de motivación. Al desarrollar el pensamiento creativo buscamos soluciones fuera de lo común, es decir, pensar de diferente manera. Se podría pensar que hay una dicotomía entre el pensamiento crítico y la creatividad, pero realmente no es así. Seguramente en sus clases han presentado problemas donde los estudiantes han dado solución a estos problemas de diferentes maneras.
Aquí le presentamos algunas preguntas que pueden servir de guías para estimular este pensamiento creativo. ¿Qué pienso? ¿Qué me preocupa? ¿Qué percibo? ¿Qué siento? ¿Qué me motiva? Como pueden ver, estas preguntas no están disociadas, no están separadas de los sistemas metacognitivos, es decir, de la capacidad de analizar nuestros propios pensamientos. Ahora veremos algunas técnicas para generar el pensamiento crítico. Por supuesto que estas técnicas están orientadas desde la acción, desde nuestra acción como docente. Generar preguntas es vital en este proceso. Como vimos anteriormente, las preguntas ayudan a profundizar, ayudan al análisis, que es uno de los elementos básicos para poder llegar a conclusiones, incluso para hacer inferencias. En este punto es importante señalar que las preguntas deben tener ciertas características. Por ejemplo, profundidad, por ejemplo, lógica, que tenga relación con el objeto que se va a estudiar. Y por supuesto que al tener las preguntas con estas características va a ayudar a la observación que se vaya a realizar. Si hemos fortalecido las capacidades de análisis del estudiante, posiblemente esto le va a facilitar también la interpretación de esa información que se obtiene. Seguramente como docente han tenido la experiencia que luego que el estudiante hace un trabajo, cuando hace la interpretación de esos resultados lo hace de una manera muy superficial. Es por ello la importancia de reforzar esta capacidad de comunicación, esta capacidad de interpretación de los datos. Como docente también es importante motivar a los estudiantes a promover, a compartir esos resultados, ya sea investigaciones, ya sea ensayos, etcétera, a través de diferentes medios. Pero sobre todo hay que enseñarles a tomar decisiones. Y para eso, por supuesto que nuestra labor es muy importante y que el estudiante también pueda buscar una ruta de aprendizaje y seguir aprendiendo. Ahora veremos algunas técnicas básicas para generar pensamiento creativo. Como podemos ver, el pensamiento creativo está muy asociado a las motivaciones, a los intereses. Y esto es un gran reto para nosotros como docentes, porque muchas veces los estudiantes tenemos una materia y quizás no les sea de mucho interés esa materia, no les guste quizás los temas. Y es ahí donde nosotros como docentes tenemos que hacer más énfasis, ¿no? Cómo poder conectar esos contenidos con las motivaciones de los estudiantes. Es por ello que desde que el momento que planifiquemos nuestra clase, debemos de crear esos espacios, esas actividades que fomenten la imaginación de los estudiantes. Crear entornos, diferentes entornos, donde no solamente esté el estudiante, sino que estén con otros compañeros, con otros grupos de intereses. Una de las técnicas básicas para poder desarrollar el pensamiento crítico es la empatía. Y esto yo creo que se puede hacer de una manera muy práctica. Las emociones es uno de los elementos claves en este proceso. Cuando realizamos actividades donde fomentamos la colaboración entre los estudiantes, cuando creamos espacios para que ellos compartan sus puntos de vista y sobre todo las emociones, yo creo que eso es uno de los elementos claves para poder desarrollar este aspecto. Y por supuesto hay que apoyarlo a que no fallezcan en este proceso, que sigan con esa intención, que puedan seguir motivándose unos con los otros. Es evidente que para fomentar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo es un reto, pero creo que esa labor es la que estamos encargados de hacer como docentes, como gestores de nuevos conocimientos y de nuevos saberes. Estamos seguros que este nuevo semestre será una gran oportunidad para poner en prueba todas estas actividades y desarrollar con los estudiantes este pensamiento crítico y el pensamiento también creativo. No quiero despedirme sin felicitar a todos los docentes, a todos los maestros que con su labor pueden formar y forman cada día nuevos líderes. Felicitaciones. Gracias, José Luis. Vamos a continuar hablando sobre ese proceso de desarrollo del pensamiento crítico y el creativo en la clase para que nuestros estudiantes en educación superior sean capaces de llevarlo a cabo. Para ello, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es establecer una ruta que nos permita identificar las posibilidades, cuestionar para que ellos aprendan también a verificar las ideas, a ver qué es lo que está sucediendo en el entorno. Con la ayuda de nosotros los docentes vamos a establecer las estrategias precisas que nos permitan llegar
a ese punto crítico en donde también se puede integrar el pensamiento creativo, como ya lo hemos visto. En educación, entonces, es necesario seleccionar los métodos y las estrategias, también las actividades precisas para poder alcanzar estos objetivos. Es importante que recordemos, colegas, que al trabajar con el pensamiento crítico y el pensamiento creativo es necesario medir o verificar que lo estamos logrando por medio de proyectos, por medio de desarrollo de actividades prácticas. Además, podría ser estudio de casos, podría ser un estudio de problemas, por ejemplo, investigaciones y otros. Recuerden también que el apoyo y la reflexión constante, además, el fomentar las actitudes de autorregulación, de autocorrección, así como de verificación de todo lo que existe en el entorno, la búsqueda de la verdad e información precisa y también la metacognición y la autorregulación. Recordemos también, colegas, que al presentar los proyectos, los estudiantes no solamente tienen que saber defender ese punto de vista desde el pensamiento crítico y ser creativos en sus presentaciones, sino que aprender a socializar, a presentar esos puntos de vista con una estrategia adecuada que los docentes debemos de planificar. Aquí tenemos en este diagrama de Venn cómo se conjugan el pensamiento crítico y el pensamiento creativo en educación superior. Bueno, principalmente es porque ambos permiten que se genere una síntesis de lo que se está trabajando. Además, es posible que en esta integración se encuentre cierta complejidad del entorno, complejidad de los temas, complejidad de lo que estamos aprendiendo, pero los estudiantes deben de ser capaces de hacer esa distinción en cuanto a lo que están aprendiendo. Aprenden también a tomar conciencia de que ellos son los responsables de su propio aprendizaje y capaces de seguir hacia adelante en cuanto a sus metas, aplicando lo mejor que ellos tienen. En el lado izquierdo podemos observar el pensamiento crítico, que se basa principalmente, como ya lo hemos visto, en el conocimiento, la comprensión, el análisis, la síntesis, que después se convierten en acciones que van a permitir que los estudiantes sean capaces de resolver esos problemas. El pensamiento creativo, por su parte, pretende o integra lo novedoso, la apertura del pensamiento, la imaginación, la creación de ideas y puesta en práctica de las mismas, así como la interpretación que generen ellos de esta realidad, siempre teniendo en cuenta que la innovación va a ser parte importante y también agregando a las estrategias que nosotros docentes podremos utilizar para fomentar este tipo de pensamiento. Recordemos que existe el pensamiento de diseño. El proceso del pensamiento de diseño es uno de los más utilizados ahora y nos permitirán llegar a esos objetivos planteados para que los estudiantes fomenten su pensamiento crítico y creativo. Y aquí tenemos, para finalizar, una imagen que nos demuestra que en el siglo XXI los estudiantes deben de desarrollar estas habilidades para poder ser competentes y lograr esos objetivos planteados. Entre ellos van a ser la mente abierta, un razonamiento y análisis de lo que acontece y de todo lo que aprenden, así como colaborar con otros, aportar. Es importante tener empatía, comunicarse, aprender a resolver problemas desde diversas perspectivas y con el apoyo de otros, y también reflexionar. La metacognición es otro de los procesos que necesitan nuestros estudiantes hoy en día. Para hacerlo, debemos de realizar las acciones que se encuentran aquí al entorno de esta imagen. Por ejemplo, el currículum debe estar establecido en esas estrategias, en esas metodologías que permitan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Es muy fácil y es factible realizarlo si seguimos una ruta adecuada, como ya lo hemos visto, de enseñanza. Las metodologías van a estar a la disposición y hay muchas investigaciones que lo demuestran así. También vamos a proveer esas oportunidades de crecimiento personal, oportunidades de desarrollo individual y colaborativo en la experimentación y en la práctica. Fomentar el desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento es uno de los dilemas más importantes de este siglo y el cual debería de ser objeto de estudio y aplicación en nuestras aulas. No solamente conocerlo, sino aplicarlo. También promover el diálogo, la conversación y, como decíamos, la colaboración para potenciar las habilidades que nuestros estudiantes ya poseen y permitirles que adquieran unas nuevas. Por medio de la socialización también y
la convergencia de las ideas con otros estudiantes en la presentación de sus proyectos. Así que los animamos, colegas, a utilizar estas estrategias para alcanzar el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes. Muchas gracias. De esta manera, concluimos las conferencias virtuales que hemos programado con motivo de la celebración del Día del Maestro. Agradecemos a cada uno de los expositores y a los participantes que han seguido cada transmisión. Desde el CITE queremos felicitarlos por la labor que realizan como catedráticos en nuestra institución. Dios les otorgue paz, salud y ánimo. Hasta la próxima.